Ilustrísima Alteza Real Rey Don Manuel, muy agradecidos estamos de contar en felicidad en su enlace con la infanta Isabel. Es para mí un honor poder encontrarme en esa villa para unirme de cuerpo y alma a la que será mi señora, la infanta española Isabel. Eternamente agradecido estaré y toda mi patria por esta bienvenida tan calurosa que nos habéis brindado en esta tierra tan cercana. Quiero compartir con vosotros este gozo y esta alegría que me inunda. Por ello, deseo que este día sea recordado como un día en que la felicidad ha llegado a cada uno de los habitantes aquí presentes. La gratitud me inunda al ver tanta gente reunida para testimonio de ese enlace entre dos pueblos hermanos, que reforzará aún más nuestros lazos y nuestro afecto. ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¡Ay! Pero ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Pero dímelo tú, por Dios. ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? ¡Por Dios! Marisa, ¿se ha ido ya la princesa? Pero ¿cómo se va a ir la princesa? Que va a dejar aquí planta al portugués. ¿Y tú qué te piensas? ¿Que estoy todos los días de bodas reales? Pues yo tampoco, pero es cuestión de usar un poco el ración, la cabeza. Y tú no me hables así, ¿eh? Bueno, que es que te pones un vestido y no hay Dios que te tosa. Ay, por Dios, ay, pero ¿por qué me pasan a mí? ¿Y por qué llora esta hora? Ahora, si lleva así desde que se fue el estudiante ese. Ay, pero, perdóneme vuestra merced, perdóneme. Ven acá, Josefina. Dale, dale, chápalo. ¿Cómo que te pasan aquí estas cosas? ¿Querrás decir que a ti nunca te pasan estas cosas? Pues eso digo yo, que ¿por qué a mí nunca me pasan las cosas que le pasan a las otras? Pues porque para que te pasen las cosas que tú quieres que te pasen, tendrían que dejarle de pasar a otras las cosas que le pasan a ella. Ay, Josefina, no te acongojes tanto, que es más claro el agua. Toma, calla y suénate. ¿Qué? Y parece que no tienes callado la reina, que estamos empezando a llamar un poco la atención. Tira para allá, que parece que el heraldo se acerca a nosotras. Uy, que viene. Ea. Que viene, que viene. ¡Opa! Uy. Pueblo de Valencia de Alcántara, recibamos con el respeto que se merece a nuestra reina de España, Isabel la Católica, y a su hija, la infanta Isabel. ¡Uy, por Dios, qué vestido! Más quisiera estar aquí un pintor para poder retratar. ¡Guapa, guapa y guapa! ¡Ay! Y el rey Don Manuel, bien apuesto que es, ¿eh? Es que estas cosas le pasan a todos menos a mí. Josefina, que está la infanta y la reina Isabel. A ver si tú ahora te vas a comparar con la corte real. ¿Ya? Aquí podéis estar vosotras hablando que si de vestido y que si de belleza, y yo no voy a poder llorar aquí por mi desdicha. Hombre, muy buen momento ahora como que no. Pues no. Anda, dale otro maquero y atiende. Uy, atiende que van a hablar. Escuchemos todos a nuestra reina, Isabel de Castilla. Querido pueblo, hoy es un día que no olvidaré. Mi corazón se llena de gozo al desposar a mi amada hija con el rey Don Manuel de Portugal. Me siento orgullosa de este nuestro pueblo, que con tanta admiración y respeto nos habéis acogido aquí entre vosotros. Todos seréis testigos de un enlace, el cual, para mí y para mi marido,
que desgraciadamente no puede estar aquí con nosotros. Nos conmueve profundamente. Esta unión no es solo la unión entre dos personas, es también la unión entre dos reinos, porque gracias a ello pondremos de manifiesto el sincero y cordial afecto que existe entre los dos reinos de España y de Portugal. Hoy esta villa tendrá un motivo más para ser recordada por sus gentes con orgullo, amor y lealtad. Siempre llevaré en mi corazón a todos los vecinos de Valencia de Alcántara. También es un honor poder disfrutar de la presencia del hombre al cual voy a entregar a mi amada hija. Un hombre sabio, honesto y amigo de nuestro reino, el rey Don Manuel de Portugal. Alteza, el sentimiento es mutuo, de mi parte, de mi séquito y de todo el reino portugués. Es para mí un honor poder aceptar la mano de su hija, pues nada me hace más feliz que pasar con ella el resto de mi vida. Quiero que sepan todos que España es y siempre será para mí mi hogar, como espero que Portugal lo sea para todos los habitantes de este reino. Hoy llevo una esposa, pero también llevo muchos hermanos vecinos a los que estaré siempre agradecido. Os ruego, mi reina, que aceptéis este obsequio de que os hago entrega, como muestra y prueba del hermanamiento entre estos dos grandes pueblos, que hoy estrecho más fuerte que nunca sus manos. Acepto de buen agrado vuestro presente. También mi persona, en nombre de mi marido el rey y de todo nuestro reino, os hacemos entrega del pendón de Castilla, reconociendo así el afecto y la amistad que os profesamos a vuestro pueblo como un pueblo amigo. Vecinos de Valencia de Alcántara, mostremos nuestra gratitud ante ambos monarcas.
Mi reina y señora, con su permiso, mi nombre es Bartolomé Alfonso. De Roldán y Figueroa. Perdón, continúa Bartolín. Por Dios. Quisiera, si no es mucho pedir, aprovechar su presencia en esta villa para, con su permiso y de todos los vecinos, pedir la mano de esta joven de la que llevo enamorado desde que apenas tenía uso de razón. Disculpe mis formas, pero ante sus padres, que me conocen que desde que era bien crío, quisiera confesar el amor que le profeso. Y si tiene bien vuestra excelencia, darnos su bendición, si bien los padres de ella lo consideran oportuno. Oportuno, si es que, estando la reina presente, la almudenita tiene que estar haciéndose ver. Calla, hombre, que esto es muy bonito. Pero ¿por qué pasa? Y tú también, cállate ya. Siempre es una alegría ver a jóvenes enamorados con la intención de desposarse. Y qué mejor acto de amor por parte de los cortesanos que dar a su familia tan bella y grande noticia. Pero que se acerque la madre de la doncella, si está presente. Que no llego. A sus pies, majestad. Bartolín. ¿A qué viene esto? ¿No me lo podías haber dicho en casa mientras cenábamos? Doña Eustaquia, todos estos años en Salamanca no he hecho más que soñar con este día. Incluso vivía con el miedo de que al regresar la encontrase ya desposada. Pero al llegar hoy aquí de nuevo y verla casi por casualidad, el corazón me dio tan vuelto que no puedo dejar de pensar que hoy era el mejor día para confesar mi amor ante ella, ante vos, ante todos los vecinos y en presencia de sus majestades. Espero no haber pecado con mi osadía. ¿Cuál es tu nombre, joven doncella? Alteza, mi nombre es Almudena Sánchez. Y nada me complacería más que pasar el resto de mi vida junto a este joven. Eustaquia, ¿está usted de acuerdo con la petición del joven mancebo? A nosotros no hay nada que nos agrade más y nos dé más felicidad que tener a Bartolín en el seno de nuestra familia. Hijo, tienes mi bendición. Pues dicho sea todo, sed felices y cuidaos el uno al otro. Os deseo una vida larga y plena para que la disfrutéis juntos. Pero, ¿qué es esto? ¡Ay, madre! ¡Ay! ¡Uf! ¡Qué nervios he pasado! Hijo, qué alegría nos das al lado de la familia. ¡Anda, amor! ¡Qué alegría nos has dado! Muchas gracias, amigas mías, porque me caso. Has de saber que ya tenemos 12 para tu boda. Sí, pero bueno, tan rápido. Pero ¿cómo puede ser esto? Vamos a adelantar. Díselo, Josefina. Pues una en agua de seda, ¿por qué? Mira, te he dicho que tengo un hermano pequeño. Pues no, pero la que lo dice puedes ir a buscarlo y me lo presenta. ¿Es guapo? Sí. Ay. Qué bien, Ya he despistado al del caballo. Vecino de Valencia de Alcántara, ahora sí que están ante vuestras mercedes al termo del aceitoso. Y como antes les dije, soy el mejor vendedor de brebajes, potingues, cataplasma y todos aquellos productos que han de volver la alegría a la casa de todos ustedes. Tenemos remedio para la alopecia. Tenemos remedio para la gordura, tenemos remedio para la delgadura y para esos sabañones terribles que nos hacen sufrir en esas frías noches. Mire. ¿Pero otra vez está usted aquí?
Pero otra vez tú, alma de cántaro. Pero no te he dicho ya que yo soy un trabajador honrado y que puedo ofrecer mis servicios donde me dé la gana. Pero no se da cuenta de que está usted interrumpiendo la ceremonia real. Pero vamos a ver. Si yo pensaba que esto era un acto de ofrecimiento hacia sus altezas reales, cuando toman... Precisamente por eso no puede usted plantarse en medio de la escalinata a vender potingues para distraer al público asistente. Pero vamos a ver, que tú tienes cara de ser un muchacho listo. Pero no entiendes que esta es la ocasión perfecta y yo puedo obtenerle aquí potenciales ganancias. O pérdidas irreparables. Pues no acabo yo de entender el acertijo ese, porque seguro que es un acertijo, ¿no? ¿Quiere que le hable de acertijos? Hombre, a mí los acertijos, pues no es que me gusten demasiado. Yo soy mejor de chistes sobre el campo. Pero bueno, si me tienes que ofrecer un acertijo, pues quizá sea bueno. ¡Un acertijo! ¿Pero qué me has hecho ahora? Ahora sí que estás completito. Completito te vas a quedar. Pues allá va uno, que es un hombre cubierto de aceite y con 30 botellas rotas a sus pies. Pues ¿qué va a ser? ¡Un heraldo aprendiendo a cocinar! No. Tú, cuando te coja y te meta en el calabozo. ¡Que sí, hombre! ¡Ahora! ¡Vamos, persígueme otra vez! Hoy nos encontramos aquí reunidos para celebrar el enlace entre estas dos nobles personas, ante el pueblo de Valencia de Alcántara y las leyes leonesas. Excelentísimo señor Don Manuel, rey de Portugal, ¿queréis tener por esposa a Isabel, infanta de Castilla, jurarle fidelidad, darle amor y cuidarla por siempre hasta que la muerte os separe? Sí, quiero tener por esposa a esta altísima señora. Quiero pasar con ella el resto de mi vida y honrarla en todo momento como ella se merece, dándole mi amor y mi dedicación. No llores, mi Aya. Yo también tengo pesar por alejarme de mi tierra. Pero le amo y sé que seré feliz con él. No te desasosiegues. Ay, mi niñita querida. ¿Cómo recuerdo tus llantos cuando apenas eras una niña y ya entonces eras hermosa? Pero tengo pesar, sobre todo
porque tu padre no podrá asistir a la ceremonia. Con tu hermano enfermo ha tenido que volver a Salamanca, pero estoy segura de que él estaría orgulloso de la mujer en la que te has convertido. Mi dulce compañera, sé lo que supone la enfermedad de mi hermano Juan, pero no quiero que tengas doble pesadumbre. Mi padre y mi hermano siempre estarán conmigo, al igual que todos vosotros. Os llevaré en mi corazón. Pero Aya querida, tú que me has criado, me has visto crecer junto a mi madre, que sois las dos mujeres más importantes de mi vida. No puedo hacer otra cosa que pedirte que me acompañes en este nuevo viaje al país vecino. Por eso te ruego encarecidamente que me acompañes para ayudarnos en la nueva vida que voy a tener. Visitaremos a mis padres, volveremos a España para encontrarnos con los nuestros. Pero no quiero empezar a andar este camino sin tu mano, amiga. Soltaré con pesar la mano de mi madre, pero no me prives de tu compañía. Claro que no, mi princesa. Acepto emocionada tu petición, siempre que lo apruebe tu madre y nos dé su bendición, para que juntas podamos ayudarte en tu familia. Mi querida niña Isabel, siempre me tendrás a tu lado. Sabes que cuentas con mi aprobación. Cuida de ella como lo has hecho hasta ahora. La conoces tanto como yo. Isabel te quiere y sobre todo te necesita. Ve con ella y sé felices. Hija mía, no dejes de visitarme. Tendrás muchas obligaciones que cumplir. Echarás de menos muchas cosas. Pero una mujer fuerte como tú sabrá estar a la altura de los acontecimientos que le traiga el destino. Ve con tu amado y sed felices. Vas a un bello reino donde asentarte y formar tu propia familia. Amaos, cuidaos y envejeced juntos, porque sólo así lograrás tener una vida plena. No me olvides. Aquí estaremos, esperando verte. Muy pronto, hija mía. Infanta Isabel, hija de nuestra reina Isabel de Castilla, ¿queréis tomar por esposo al rey don Manuel de Portugal, amarle, respetarle y serle fiel durante el resto de su vida? Es todo un honor para mí entregar mi vida a este, respetarle y serle fiel por el resto de mis días. Así pues, por las leyes celestiales que me ha otorgado la Santa Madre Iglesia, yo os declaro marido y mujer. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pueblo todo de Valencia de Alcántara, demos la enhorabuena a este nuevo matrimonio que ha sido forjado en esta villa. Nosotros, como testigos de este afortunado enlace, recordaremos este día con felicidad y cariño. Una nueva unión hoy que ampliará las fronteras de nuestros vecinos, las nuestras. Pero celebrémoslo como se merece. ¡Vivan los reyes católicos! ¡Viva! ¡Vivan los reyes portugueses! ¡Viva! ¡Y viva Valencia de Alcántara! ¡Viva!
¿No tendrás por ahí un hermano para mí? No, y yo que me quedo. ¿Te lo mereces? ¿Por qué no? Pues nada. Pero déjame, hombre. Ya se acabó la ceremonia. Hombre, no me voy a mover, no me voy a mover. Si ya se ha acabado la ceremonia, pues no ves que ya se ha acabado la boda. Precisamente por eso, que aquí no se le ha perdido nada. Que aquí no se me ha perdido nada, dice. Pues precisamente ahora es cuando empieza mi trabajo. No lo entiendes que ahora puedo vender. Dejad que hable este buen hombre y que muestre si son ciertos esos remedios milagrosos. Lo ve. A ver, alguien que me quiera echar una mano a preparar el tenderete. Venga, a ver si digo yo que entre tanta lavandera habrá alguna sala. Sí, aquí. A su puesto. ¿Cuándo me voy a forrar? A ver. Pero yo necesito de algún voluntario para probar los productos que tengo ahí en el carro. A ver, vamos a buscar algún voluntario para probar mi nuevo producto contra la alopecia. A ver, traerme alguno. Y a otro, el elixir para adelgazar. No veo ninguno guapo ahí. Yo por aquí no sé. ¿Qué momento? Porque no... Estoy viendo yo aquí a un señor. Que me va a venir pintado. Venga usted conmigo. Ay, vea, qué bonito se le va a poner ese pelo. Color plata que tiene vuesa merced. Ya vea. Venga, acompáñeme por aquí. Nadie me quiere. Póngase aquí, en el tenderete este que hay aquí. Aquí, muy bien. Aquí, eso es. Ahora, vamos a probar el elixir maravilloso del profesor Ambrosio, el aceitoso. Ya verás, qué guapo. Vaya está, los dos. Y la señora que me dice en casa, muchacho, tú cuando vayas a los pueblos siempre dientes, me dice. A ver, vamos a casarnos aquí un momento y vamos enseguida a probar el producto. Oye, qué bonito, qué guapo. No sé yo lo que saldrá aquí. Vamos a darle el elixir maravilloso de Anselmo, el aceitoso. Ya verás. ¡Qué pelo te va a quedar más maravilloso! Cuando yo diga 3, aparecerá el milagro de Valencia de Alcántara. 1, 2 y 3. Pues si quieren, pues a meterle ya se pone el remedio.